Adelante. Ok, bueno, como bien dijo Luis, lo que vamos a ver hoy son colecciones. Las colecciones son un conjunto o un grupo de elementos que los podemos guardar de distintas maneras. En este caso vamos a empezar con listas. Una lista es una colección de elementos escalares u objetos indexada. Es decir, es una lista de elementos que están ordenados por un índice. Las listas en Python, a diferencia de otros lenguajes, empezamos con esto porque tiene la particularidad de que podemos guardar en una misma lista diferentes elementos. Hay otros lenguajes en los que las listas solo pueden ser de un tipo de elementos, como por ejemplo, puedo tener todos enteros o números reales. Bueno, en el caso de Python, nosotros podemos guardar tanto enteros como cadenas, ya vamos a ver más adelante. Es decir, en una misma lista yo puedo tener distintos tipos de elementos. Y también es importante que las listas comienzan su indexación en la posición 0. Es decir, el índice inicia desde 0. Nosotros habíamos visto que en PCInt la posición empezaba en 1. Entonces el primer elemento era el que estaba en la posición 0. Eso lo habíamos visto más o menos con las cadenas. Eh, en cambio, en Python, todas las listas van a empezar desde la posición 0. Y en este caso, si nosotros tenemos 4 elementos, la última posición va a ser 3. Si nosotros tratamos de acceder a un elemento en la posición 4, nos va a dar un error porque no va a haber un elemento que tenga esa posición, porque justamente empiezan en 0. Bueno, aquí tenemos distintas maneras de declarar las listas. Siempre va a ser entre corchetes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos la lista vacía, no tenemos nada entre los corchetes. Y empezamos declarando solo con los corchetes. Y de ahí también podemos declarar distintos elementos. En este caso serían todos cadenas. Siempre entre los corchetes y cada elemento va a ir separando por coma. Aquí tenemos varios ejemplos. Este sería una lista homogénea solo de cadenas. Y esta ya sería también homogénea solo de números. En este caso serían enteros. Pero como dije anteriormente, pueden ser heterogéneas. En esta declaración, por ejemplo, tenemos un número, una cadena, este era número entero, este es un número con punto flotante, y también incluso podemos tener otra lista, como sería el caso de este último elemento. Y esta colección de elementos nosotros la podemos asignar a distintas variables. Entonces acá a la variable quesos le asignamos este conjunto de elementos. Igual con números, lenguajes, en este caso esta también sería una lista heterogénea, porque tenemos por un lado cadenas, por otro un carácter y más cadenas. Y bueno, tenemos la lista vacía. Ahora, para acceder a un elemento de una lista, nosotros tenemos el operador corchete. Y dentro de ese operador, nosotros podemos poner una expresión que nos va a especificar el índice del elemento al que nosotros queremos acceder. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta lista. Podemos ir probando también. Si copiamos esto. Ponemos lenguajes y el conjunto de elementos. Y como bien tenemos acá, si queremos mostrar, por eso utilizamos print, el elemento que está en la posición 0, lo tenemos que hacer con el operador corchete. Entonces, en este caso, como empieza en 0, nos va a mostrar el elemento Python. Uy. Carácter inválido. ¿Por qué me da este error? Ah, es porque copié y pegué. A ver si ahí.
sé por qué me da error. A ver, vamos a hacerlo manualmente. Entonces, teníamos que el lenguaje era igual. Abrimos corchete y aquí declaramos los elementos. Por ejemplo, Python, C, teníamos Ruby, no sé si era Java, por ejemplo. Y si nosotros queremos mostrar el primer elemento, accedemos con el operador corchete a la posición 0. Ahí está. Entonces nos muestra el Python. Pero acá adentro yo puedo tener una expresión. Entonces, por ejemplo, si pongo 3 menos 1, que sería 2, me va a acceder al último elemento. En este caso sería Java. Porque recordemos que Python estaría en la posición 0, este 1, este 2, perdón, sería Ruby. Y si nosotros tratamos de acceder, por ejemplo, a la posición 5, tenemos 4 elementos, nos va a dar un error, porque nos dice que el índice está fuera del rango. Bien. Ahora, las listas son mutables, es decir, porque pueden cambiarse el orden de los elementos en una lista o reasignarse un elemento en una lista. Nosotros tenemos, es decir, podemos cambiar cada valor que tiene. Entonces, por ejemplo, si queremos reemplazar el elemento número 2 por Smalltalk, vamos a ver cómo cambia la lista. Entonces probemos esto. Bueno, en este caso, supongamos que queremos cambiar, bueno, como estaba en el ejemplo, el 2, que va a ser diferente en nuestro caso. Entonces, accedemos al elemento en la posición 2 y le reasignamos otro valor. Y mostremos la lista para ver cómo se modifica. Y ahí vemos que este elemento que estaba en Ruby ahora está reemplazado por el nuevo elemento que nosotros pusimos. A esto se refiere con que son mutables. Bien, ahora vamos a ver algunos operadores. Empezamos con contiene, que utilizamos el operador in. Este que nos permite consultar si un elemento está o no está en la lista. Este operador nos devuelve verdadero o falso. Entonces, por eso nosotros tenemos, por ejemplo, la lista esta, y si Python está, es decir, in lista, imprimimos si está o no. En este caso nos va a devolver que sí. Siempre este operador nos devuelve un verdadero o falso, por eso nosotros podemos usarlo como condición en el sí, en el if. Y también tenemos el cardinal con la función len, que nos devuelve la cantidad de elementos de una lista. La misma debe ser pasada por parámetro. Entonces, por ejemplo, en esta lista que nosotros teníamos, si por ejemplo queremos imprimir la cantidad, ponemos print y utilizamos la función len y le pasamos por parámetro nuestra lista. Entonces le pasamos lenguaje. Y en este caso nos va a mostrar 4. Y vemos que nos muestra 4. Bueno, para recorrer listas tenemos distintas maneras. La forma más común es utilizando un bucle for. En este caso, este es un tipo de for en el que nosotros podemos recorrer cada elemento del vector. Entonces le asignamos un nombre a ese elemento que va a estar dentro de este vector. Entonces, si nosotros tenemos los lenguajes, vamos a decir que para cada lenguaje individualmente, o sea, para cada elemento dentro de esta lista, nosotros podemos hacer una acción. En este caso sería mostrar ese elemento. Entonces esto lo que va a hacer es ir elemento por elemento y en esta variable nos va a asignar ese elemento que pertenece a la lista. Entonces, a ver, ejecutemos esto, por ejemplo, para el ejemplo que teníamos. Entonces yo hago
yo hago for lenguaje en lenguajes y mostremos lo que se guarda en la variable lenguaje. Y ahí vemos un detalle, acá nos muestra primero la cantidad, que era lo que teníamos en este print. Podemos comentarlo esto para que nos salga más limpio. Un detalle que se pueden hacer comentarios en el lenguaje con el numeral, como acá, o también con 3 comillas si quieren poner varias líneas en comentarios. Bien. Ahora, si volvemos a ejecutar, nos muestra cada elemento. Es decir, lo que va a hacer este ciclo es en cada iteración colocarme en esta variable lenguaje cada elemento. Entonces, en la iteración 1, el valor del lenguaje va a ser Python. En la iteración 2 va a ir al siguiente elemento, y el valor que va a tener esta variable lenguaje va a ser C. Y así en la iteración siguiente ya va a valer Smalltalk, y en la siguiente Java. Es decir, yo voy a ir paso a paso recorriendo la lista y colocando en esta variable cada elemento que yo tenga en esa lista. Esa es una manera de recorrer la lista. Si no, otra manera que tenemos de hacerlo es usando la función range. Y en este caso nosotros tenemos que usar un índice para acceder a cada elemento de la lista. Entonces acá combinamos lo que es la función len, que vimos hace rato, con la función range. La función range me devuelve un rango de números entre 0, si yo no le pongo el inicio, y entre el número del final menos 1. Entonces, en este caso, nuestro i iría desde el 0, porque no le ponemos un valor de inicio, hasta la cantidad de elementos que yo tenga en la lista menos 1. Es decir, va a ir justo hasta la última posición. Entonces, si lo probamos, vamos a ver que vamos a obtener lo mismo que obtuvimos con esta forma de mostrarlo. Entonces vamos a ir for i in range, es decir, en el rango de 0 hasta la longitud que tiene, hasta la cantidad de elementos que tiene mi lista. Y acá para mostrar tenemos que acceder a ese elemento. Entonces vamos a poner print lenguajes, y vamos a utilizar el operador cochete para que nos devuelva el que está en esa posición i. Y nos debería mostrar lo mismo, comentemos estas dos líneas, o lo dejemos para que veamos que el resultado es el mismo. Entonces obtenemos este resultado con el primer for, y este resultado con la segunda manera de mostrar la lista. Incluso aquí podemos ver el índice también si lo queremos mostrar. Y ahí nos va a mostrar que Python, bueno, nos muestra primero el índice. Entonces en la posición 0 tengo Python, en la 1 tengo C, en la 2 tengo Smalltalk, y en la 3 tengo Java. Estas son las maneras más comunes de recorrer las listas. Ahora, también podemos, estos son otros operadores que podemos utilizar, así como para los números enteros o para los números flotantes, entre otras cosas, podemos utilizar el operador más para concatenar dos listas. Es decir, para unir una lista al final de otra, digamos. Y el operador por, que sería como el de la multiplicación, para repetir una lista un determinado número de veces. Mostremos estos dos primeros. Por un lado, vamos a tener, bueno, el operador más. Entonces yo tengo una lista 1 que tenga, por ejemplo, del 1 al 5. Bueno, del 1 al 4, para no hacerlo tan largo. Y una lista 2 que tenga, hagamos del 5 al 8.
yo con el operador suma puedo obtener una lista 3, que sea la concatenación de la lista 1 con la lista 2. Entonces, si ahora mostramos la lista 3, vamos a tener del 1 al 8. Tengo 8 elementos. Es decir, uní las dos listas, esta al final de esta. Y el operador por, si por ejemplo quiero obtener una lista 4, me va a repetir los valores, esta misma lista me la va a repetir tantas veces yo quiera. Entonces, si yo hago lista 1, por ejemplo, por 3, vamos a ver que nos va a mostrar 3 veces esta misma lista. Vamos a tener una lista que tiene 3 veces el tamaño de esta y los elementos repetidos. Si se ve bien. Y también tenemos este operador, que es para retornar una parte de la lista desde el enésimo elemento hasta el mésimo elemento, incluyendo el primero pero excluyendo el último. O sea, que si yo a una lista le aplico este operador, que es como también el operador que habíamos visto para acceder a un elemento, en este caso nos va a devolver una porción de la lista, tomando el elemento que está en la posición m hasta el elemento que está en la posición m-1, porque no toma el elemento m. Lo veamos con este ejemplo que vimos recién, de lista 4. Por ejemplo, si yo quisiera tomar solo esta porción de la lista, tendríamos que tomar desde la posición 5, es decir, porque yo tengo 0, 1, 2, 3, perdón, desde la posición 4, hasta la posición 9 sería, si quisiera tomar estos 4, porque me va a tomar la posición 4, 5, 6, 7, perdón, 8. Nos tomaría estos 4 elementos. Entonces veamos si nos da. Si yo hago print lista, entonces habíamos dicho desde la posición 4 hasta las 8. Voy a comentar estos prints. La lista 4. Y nos va a devolver 1, 2, 3, 4. ¿Qué serían estos 4 elementos? Porque estaría tomando desde la posición 4 hasta la 7. Podríamos tomar también desde la posición 2 hasta la 6, que nos devolvería esta porción de código, perdón, esa porción de la lista. Nos devuelve una lista nueva. Esta lista nueva nosotros podríamos asignarla, por ejemplo, a otra variable. Y si acá mostramos solo la lista, vamos a obtener lo mismo que obtuvimos en la creación anterior. Ese sería este operador. Es decir, nos sirve para cortar un pedazo de una lista, digamos. Y si nosotros, por ejemplo, no le ponemos el n, va a empezar desde la posición 0. Y si no le ponemos el m, va a ir hasta la última posición que tenga la lista. No necesariamente tenemos que poner el n y el m, sino que podemos obviar alguno de los dos, e incluso los dos, que nos devolvería la lista completa. Bien, no sé si tienen alguna duda, vamos bien hasta aquí. ¿Se escucha? Sí, se te escucha bien, Camino. No.
Vale. Bueno, sigamos entonces. Bien. Otros métodos que tenemos, en este caso son métodos de inserción. Nosotros les mostramos dos métodos. El método append, que agrega elementos al final de la lista. Entonces, le tenemos que pasar por parámetro, es decir, aquí entre los paréntesis, el elemento que queremos agregar. Entonces, si tenemos esta lista con 3 elementos y nosotros hacemos lista.append y agregamos este cuarto elemento, se nos va a agregar al final. Y por otro lado, tenemos el método insert, que nos permite insertar un elemento de la lista indicando la posición. Entonces, aquí le tenemos que pasar también por parámetro el elemento a insertar y además la posición. En este caso, si queremos agregarlo al inicio, vamos a poner el índice 0. Si queremos agregarlo al medio, vamos a poner el índice 2 y así. Normalmente utilizamos append, pero bueno, también tienen el insert. También tenemos algunas funciones para eliminar. Por ejemplo, tenemos el método pop, que permite borrar un elemento de la lista pasando como argumento su posición y regresa el elemento que fue removido. Vamos a probar primero los métodos de inserción para mostrarles un poco. Y por ejemplo, volvamos acá que teníamos los lenguajes. Les voy pasando este código por si lo quieren antes de que lo borre. Entonces acá utilicemos, si queremos agregar un lenguaje, tenemos que hacer lenguaje.app. Por ejemplo, agreguemos Smalltalk. Y mostremos la lista. Fíjense que yo simplemente utilizo el método. No asigno esta expresión a ninguna variable. Y lo mismo cuando hago el insert. Agreguemos al principio. En la posición 0 voy a agregar, por ejemplo, C++. Y mostremos de vuelta. Vemos que se nos agrega al principio. Uno al principio y el otro al final. Y el método pop sería para eliminar. Pero el método pop sí me devuelve el valor que yo estoy eliminando. Entonces, si yo, por ejemplo, utilizo otra variable, por ejemplo, que se llame por lenguaje, y yo hago lenguajes.pop, y quiero, por ejemplo, quiero sacar el elemento Python, por ejemplo. Entonces le tengo que dar la posición en la que está. Y en esta variable me va a devolver el elemento. En este caso, esto me devuelve el elemento y yo lo asigno a esta variable. Podríamos simplemente mostrarlo con esta expresión, pero en este caso lo vamos a guardar en esta variable. Esto nos sirve, por ejemplo, cuando yo no quiero perder el dato. Entonces, si muestro len, me va a devolver claro, no le hice el insert. Así me va a devolver Python. Después tenemos el método remove, que nos permite borrar un elemento si sabemos qué elemento
queremos borrar, pero no sabemos el índice. Este método no nos devuelve nada, simplemente lo eliminaría. Entonces, si yo hago lenguajes.remove, y yo no sé el índice, en este caso sí sabía el índice, pero si ahora yo no sé el índice y quiero borrar, por ejemplo, Ruby, lo va a buscar al elemento y lo va a eliminar. Pero no va a devolver nada. Bueno, en este caso nos dice que X no está en la lista. ¿Por qué? Ah, porque lo había reemplazado. Sí, lo había reemplazado con Smalltalk. Disculpen, chicos. Bueno, eliminamos Smalltalk. Ahí está. Bueno, en el caso en el que el elemento no esté, nos devuelve un error, diciéndonos que el elemento no está en la lista. Y en el caso en el que sí esté, debería eliminarlo. Y después tenemos la palabra del, que esta es una palabra reservada que nos permite eliminar lo que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, si yo quiero eliminar la lista completa, simplemente tendría que poner del y le paso por parámetro lo que quiero eliminar. Entonces, si le pongo del lista, me va a eliminar toda la lista. Y si quiero eliminar una porción de la lista, por ejemplo, lista 0, le paso el elemento que quiero eliminar. O también podría eliminar una porción de la lista, entonces le paso el índice. En este caso, si quería eliminar de la posición 1 hasta la 3, a ver, saco todo esto, porque si no... Si quisiera eliminar de lenguajes desde el elemento 1 hasta el 3, que serían desde la posición 1 hasta la 2, porque no tomaría la última parte, tendría que eliminarlo de esta manera. En este caso sería lenguajes. Y mostremos lenguajes. Entonces me elimina estos dos elementos y me deja el primero y el último. Es decir, con este podemos eliminar, si ponemos por ejemplo solo la posición 2, y también podemos eliminar toda la lista sin colocarle un índice. Bien, ahora, y otros dos métodos que también son interesantes, tenemos el método sort, que permite ordenar los elementos de mayor a menor, en este caso para números, y también para cadenas podemos colocarle algunos parámetros, si no creo que lo ordena por orden alfabético. Entonces, si hacemos lenguajes.sort, digamos, ordena alfabéticamente, digamos. Y en el caso de los números, bueno, estos ya estaban ordenados, pero declaremos otra lista. Pongamos números aleatoriamente. Y vemos que si hacemos lista.sort, la va a ordenar. En este caso, de menor a mayor. Y tenemos el otro método, que es reverse, que invierte el orden de los elementos de una lista.
Entonces, por ejemplo, si yo necesitaría no ordenarlo de menor a mayor, sino de mayor a menor, utilizamos el método reverse, por ejemplo, en esta misma lista, lista.reverse, y primero los voy a ordenar de menor a mayor, y después va a invertir ese orden, es decir, lo vamos a tener de mayor a menor. Bien, se ve bien. Bueno, acá tenemos algunos ejercicios que podemos ir haciendo. El primero dice que, dados n números ingresados por el usuario, muestre en pantalla la suma de todos ellos y luego cada elemento de la lista junto con su cuadrado y su cubo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Así empezamos con el ejercicio. Bueno, vamos con el ejercicio. Cualquier duda que tenga, consulta. Bueno, tenemos primero que pedirle la cantidad de números que quiere ingresar el usuario y después vamos a armar una lista con esos elementos y vamos a mostrar la suma y después cada elemento con su cuadrado y su cubo. Listo. Entonces, vamos aquí nomás. Les paso este ejemplo por si lo necesitan. Es bastante sencillito el ejercicio, así que yo creo que se va a ir entendiendo. Bueno, primero le vamos a pedir la cantidad, que sería el n, que lo ingrese por teclado. Como ya habíamos visto en la clase anterior, teníamos que primero convertirlo entero porque vamos a usar el método input que nos devuelve una cadena. Y acá en el input le vamos a poner el mensaje. Ingrese la cantidad, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer, como nosotros ya sabemos qué cantidad nos tiene que ingresar el usuario, entonces vamos a hacer que nos ingrese en un ciclo for. Entonces for i in range, ya conocemos la cantidad, que sería n, y vamos a crear primero nuestra lista. Vamos a empezar con la lista vacía, y acá en el ciclo vamos a ir agregando, primero vamos a pedir el número, también vamos a usar int para convertir a entero, y le vamos a pedir al usuario que nos ingrese el número. Y ese número lo vamos a agregar a la lista. Con el método que habíamos visto, append, vamos a agregar todos al final, vamos a ir agregando de a uno. Y también nos piden que mostremos la suma de todos los elementos. Es decir, nosotros podemos en este mismo ciclo ir sumando, entonces vamos a necesitar una variable donde guardar el total de esa lista. Entonces para eso vamos a hacer suma igual a 0, y acá vamos a hacer suma igual a suma más el número. Podemos ir mostrando aquí lo que vamos a tener en lista una vez que lo ingresemos, para ir viendo cómo funciona. Entonces, si queremos ingresar 5, por ejemplo, ingresamos 4, 3, 6, 7, todos números bajitos, y vemos que nos va a ir armando la lista en este ciclo for. Entonces, cada vez que yo ingrese un nuevo número, lo va a ir agregando al final. Por eso están en el orden en el que yo los voy ingresando. Bien, ahora nos pide que mostremos primero la suma, entonces deberíamos hacer simplemente print suma,
y nos pide que después mostremos cada número junto con su cuadrado y su cubo. Entonces lo que podemos hacer ahora es recorrer la lista que ya tenemos. Nosotros en este caso podemos hacer un ciclo para ir mostrando y podemos utilizar el range con len, pero nosotros ya teníamos la cantidad en n, así que también podemos usar el n. Y acá adentro, primero podemos guardar el numerito accediendo a cada elemento del vector. Como ya habíamos visto, con lista, utilizando el operador corchete y con el índice i. Y este número podemos mostrarlo, entonces mostramos, el número es, y concatenamos. Acuérdense que para mostrar números y otros valores, primero lo tenemos que convertir a string. Mostraríamos el numerito. Y queremos mostrar también su cuadrado y su cubo. Y eso lo podríamos hacer con este operador, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces hacemos print, su cuadrado es, y nuevamente concatenamos, siempre convirtiendo a string en los valores que queremos mostrar, porque en este caso son enteros. Y tendríamos número elevado al cuadrado. Y acá nomás podemos seguir concatenando las cadenas que queremos mostrar. Y ponemos un espacio o un punto, porque esto se va a mostrar a continuación de esto. Su cubo es lo mismo que habíamos puesto. En este caso el número del cubo. Entonces si ejecutamos esto, ingresamos primero la cantidad. Le voy a poner poquitos números. 2, 3, 4, 5. Y ahí vemos que nos muestra primero la suma y después nos muestra el número con su cuadrado y su cubo. Para que quede más prolijo, acá deberíamos agregar un espacio. Ese sería el primer ejercicio. Paso esto. Igual estos ejercicios son bastante sencillitos. Supongo que se va entendiendo. Vamos a pasar al otro ejercicio. O si quieren, este también está bastante sencillo. Nos pide realizar un programa que lea por teclado las 5 notas obtenidas por un alumno, comprendidas entre 0 y 10, y que a continuación debe mostrar todas las notas ordenadas de mayor a menor. La nota media, la nota más alta y la menor. Bueno, la vamos también. Empecemos pidiéndole en este caso ya tenemos que son 5 notas, por lo tanto ya sabemos cuál es nuestro n, digamos. Entonces podemos empezar pidiéndole el nombre de las asignaturas, por ejemplo. Entonces hacemos un for, como ya sabemos cuál va a ser la cantidad, directamente no le pedimos la cantidad nada al usuario. Y acá podemos armar una lista de asignaturas, que va a tener en nuestro caso todas cadenas, por ejemplo. Entonces, le pedimos al usuario cada asignatura, igual a input. Y en esta lista de asignaturas vamos a agregar cada objeto. Ahora lo que deberíamos pedirle es la nota para cada materia. Y esto lo podemos hacer con otra lista que tenga las notas y que se van a
como tenemos los elementos ordenados, nosotros podemos saber fácilmente, podemos correlacionar estas dos listas. Entonces, en la posición 0 yo voy a tener el nombre de la materia y en la posición 0 de la otra lista voy a tener la nota, por ejemplo. Entonces, en este caso es sencillo porque tenemos el rango 5. Ya conocemos el valor. Y le pidamos la nota. Entonces, en la entrada vamos a pedir que ingrese la nota para la materia. Y en este caso vamos a recorrer esta lista de asignaturas que teníamos. Entonces, en este mensaje le vamos a mostrar la asignatura. Voy a cambiarle estos nombres para que sean más cortos. Entonces acá directamente hago. Y cada nota la vamos a ir agregando en esta lista. Y después el ejercicio nos pide que muestre todas las notas ordenadas de mayor a menor, la nota media, la nota más alta y la menor. Bien. Entonces, para mostrar las notas ordenadas de mayor a menor, ya habíamos visto que eso lo podemos hacer al final con las funciones primero sort y después reverse. Ahora, para la nota mayor y para la menor, esto ya habíamos visto un poco antes, que podríamos asignar, por ejemplo, podríamos tener los dos valores, es decir, tenemos que sacar el máximo y el mínimo. Para que no se nos haga tan larga las funciones, vemos la clase, perdón, vemos que acá tenemos dos funcioncitas que funcionan justamente en listas. Y con eso vamos a obtener. Entonces, acá vamos a mostrar vamos a hacer print. Y vamos a hacer notas. Perdón, chicos. Bueno, este ejercicio, disculpen, lo voy a dejar para la última clase, para que los resolvamos todos juntos. Porque hay algunas cositas que estoy viendo que es más complejo. Bueno, Luis, no sé si querés ir empezando. Sí, ahora comienzo. Ya les comparto pantalla.
Bien. ¿Se ve bien? Sí, Ok. Bien. Además de las listas, Python cuenta con otras colecciones de manera nativa. Eh, una de estas son los diccionarios, que es una colección de elementos que son accedidos por una clave unívoca. O sea, eh, a diferencia de las listas, este tipo de colección, que son los diccionarios, no están indexados. O sea, no tienen un orden, no tienen un orden específico. No hay una posición cero, uno, demás. Para acceder a los valores de estos diccionarios, uno tiene que proporcionar la clave, esta clave específica. Eh, eh, acá, por ejemplo, tenemos algunas declaraciones válidas para un diccionario. Sería un diccionario vacío, igual que con una lista sería con corchetes. Un diccionario se instancia con llaves, se declara con llaves. Eh, y bien, entonces un diccionario común, un diccionario con un elemento necesitamos declarar esta clave entre comillas simples y el valor, bueno, puede ser cualquiera, puede ser cualquier tipo de dato o cualquier objeto eh, que esté disponible en Python. Entonces, acá tenemos un diccionario de 3 elementos con sus valores correspondientes. Y bien, para acceder a un elemento de un diccionario, como había dicho hace un momento, tenemos que utilizar su clave. Entonces, para este ejemplo, cuando nosotros hacemos, perdón, cuando nosotros hacemos diccionario con la clave A, vamos a obtener el elemento 11 en este diccionario en particular. Vamos a probarlo. Ahí. Vamos a ver, podemos usar otro ejemplo, no es, por ejemplo, y aquí podría tener mi correo. Bueno, @gmail. Por ejemplo, y si no me equivoco, voy a alejar un poco. Se ve bien, ¿no? No está muy pequeña la letra. Ok, ok, bien. Entonces, acá, bueno, este es un diccionario con 2 elementos nada más. Eh, para mostrar como ejemplo, voy a acceder a... Le voy a poner un nombre más corto. En la posición para la clave Luis. Entonces, si le doy a Enter, me devuelve mi correo. Em, bueno, entonces los diccionarios eh, son colecciones las cuales no se encuentran indexadas, sino que se accede por una clave unívoca. Em, la clave va antes de los 2 puntos y luego de 2 puntos va el valor de dicha clave. Eh, y bueno, y este valor puede ser cualquier tipo de dato, en principio. Podría ser una lista perfectamente, como ya hemos visto antes, o podría ser incluso otro diccionario. Yo, por ejemplo, a ver, vamos a modificar el ejemplo.
yo podría tener almacenado en un diccionario eh, una lista. Por ejemplo, acá podría tener mi edad. Entonces, como ven, me devuelve una lista de valores. Em, los diccionarios, bueno, tienen bastantes funcionalidades y también son iterables, igual que las listas, a pesar de que no tengan índice. O sea, yo podría hacer eh, for eh, in- y printeamos esto. Bueno, acá va a recorrer dos veces, pero como la clave es única, va a mostrar, o sea, acá va a recorrer todo el diccionario. El diccionario cuenta con dos elementos, por tanto, va a iterar dos veces. Pero ¿qué pasa? Acá la clave, acá yo solamente le estoy pasando una clave en particular. Entonces, ocurre, ocurre que me muestra dos veces el mismo valor. Eh, bueno, podemos acceder a a todas las claves y a todos los valores también mediante una función, mediante un método. Si no me equivoco, era keys. Ay, perdón. Y ahí está. Y bien, como vemos, nos muestra una lista. De hecho, no es una lista como tal. Para que sea una lista, yo debería ser. eh, uf. Bueno, luego les muestro las funciones que más adelante vamos a utilizarla, pero ya lo vamos a ver más en específico. Y como vemos, con keys podemos generar una lista con todas las claves que están dentro de nuestro diccionario. Y bueno, también tenemos values. Y con esto accedemos a todos los valores. Tenemos acceso a todos los valores del diccionario. Por supuesto, no sabemos a quién le corresponde este valor, así que por eso es importante, por eso es importante siempre reconocer cada uno de estos. Eh, igual, eh, en cuanto a los diccionarios, son bastante útiles, tienen un nicho dentro de lo que podría utilizarse un diccionario, pero eh, lo más fuerte, a mi parecer al menos, y a lo de gran parte de la comunidad de Python, es el uso de listas. Entonces, de momento no nos vamos a centrar mucho en eso, sino que les quería comentar y mostrarles que hay otros tipos de colecciones en Python. Incluso podemos crear nuestras propias colecciones también. Eso eh, eso ya es punto y aparte, tal vez se llegue a ver o tal vez no dentro de posteriores clases, pero si vamos bien, podría ser. Así que continúo con tuplas. Tuplas eh, es también una colección, es un conjunto ordenado inmutable de elementos. A diferencia de las listas, a diferencia de las listas, como había dicho, es inmutable. O sea que si yo tengo, por ejemplo, otra cosa, las tuplas se instancian a partir de paréntesis. O sea, diccionarios con llaves, listas con corchetes y tuplas con paréntesis. Muy bien. Este sí está ordenado a diferencia de los diccionarios, o sea, en ese sentido es igual a una lista, pero es inmutable. Entonces, eh, si aquí tengo si aquí tengo mi tupla como 31, la cadena Java, que luego vamos a ver cadena, y este valor real, que es 4.0, yo no voy a poder modificar estos elementos. O sea, una vez que yo declaro mi tupla, esta variable como mi tupla 1, yo no puedo cambiar este valor 31. Y tampoco puedo cambiar este valor Java. Yo solamente puedo acceder a ellos. O sea, que si yo tuviera mi tupla
por ejemplo. Y eh, bueno, a ver, vamos a mostrar la tupla para ver. Como vemos, es exactamente este que ingrese aquí. Eh, y yo puedo acceder, igual que con listas, también puedo acceder a través de índices. Como vimos, está ordenado y también, por tanto, indexado. Podemos acceder a los elementos de la misma. Muy bien. Ah, perdón, esto probablemente no se ve. Esto sí probablemente no se ve. Aquí. Bien. Eh, bueno, lo ejecuto una vez más. Bien. Entonces, yo muestro en este caso el primer elemento de la tupla, sería 21, por tanto me lo muestro. Sin embargo, yo no podría hacer... uy, C, por ejemplo. Yo no podría poner otro tipo de elemento y luego, como vemos, tenemos un error. Porque la asignación como tal, este tipo de asignaciones no lo soporta la colección que es tupla. Entonces es importante tener cuidado cuando las declaramos porque luego no vamos a poder modificarlas. Y bueno, como, como toda colección también es iterable, es decir, nosotros podríamos hacer un for. eh, Voy a poner una X en tupla. Entonces yo mostraría eh, mi tupla, perdón. Ven, como ven, mostramos cada elemento dentro de la tupla. Bueno, em, al igual que diccionarios y que listas, tuplas también tiene, tuplas también tiene ciertas funciones, ciertas operaciones predefinidas, como por ejemplo para que podamos acceder a un elemento en particular, mi tupla.first. Uy, first. Ah, a ver, creo que me estoy confundiendo con algo. Sí, creo que estoy escribiendo algo mal aquí. A ver, en un momento lo corrijo, se los muestro si quieren al final, que creo que me estoy equivocando con la palabra en particular. Bueno, eh, en esencia, podemos, es similar a una lista, eh, pero bueno, su tamaño ya, al ser inmutable, su tamaño ya está predefinido una vez instancia y bueno, y en cierto modo pierde algo de potencialidad en cuanto a lo que sería lista. Pero bueno, en ciertas ocasiones es más útil trabajar con un objeto de un tamaño que no sea dinámico, o sea, un objeto de una proporción estática, y bueno, también nos podría servir. Así que les dejamos estas dos colecciones eh, como para que las tengan de opciones si es que necesitan resolver algún ejercicio en particular. Y, y bien, en todo caso podemos verlas más a fondo si es que tienen dudas más adelante. No sé si se entendió, si me expliqué bien con lo que es tupla y diccionario. Al principio solamente quería mostrarles un poco y tocar un poco lo que son esas dos colecciones. Ok, muy bien.
Y bueno, a continuación lo que nos tocaría sería cadenas. Eh, cadenas, aunque ya las estuvimos usando, eh, es importante que interioricemos un poco más, que expandamos algo más de lo que es este tipo de datos. Y bueno, para comenzar, una cadena es una secuencia de caracteres con la particularidad de ser inmutable. Es decir, eh, es decir que como es similar a una lista, solamente que, solamente que solamente almacenaría caracteres. Tiene sus diferencias y es importante no confundirlas. eh, Así que vamos a verlo en un momento. Así que por el principio podemos ver, por ejemplo, que estuvimos trabajando todo el tiempo con cadenas, con lo que es texto. Cuando hicimos un print hola mundo o demás, cuando hace un momento cuando ingresé mi nombre como cadena. Esto los usamos todo el tiempo, es un tipo de dato bastante simple, es de lo primero que se ve, pero eh, también es importante saber cómo funciona. Al igual que las listas, esta está indexada y cada carácter tiene su posición y por tanto, y al igual que como las listas, comienza de la posición cero. En este caso, para la cadena Payogasta, tendríamos un total de 9 caracteres y comenzando desde la posición cero. Vamos a ver un ejemplo. El mismo, ¿por qué no? Uy. Por ejemplo, yo podría acceder al elemento eh, 2, es decir, la Y. Y como vemos, me devuelve esa posición. Me devuelve ese carácter en particular. Y bien, sí, como ven, se puede usar, es lo que acabo de utilizar, el operador corchete para acceder a una posición en particular de la cadena. Y bien, al igual que con listas, las cadenas cuentan con algunas operaciones por defecto, como son, estas son algunas que las comparten con listas. O sea, len, por ejemplo, que nos permitía obtener la longitud de una lista, o sea, la cantidad de elementos que contiene, eh, también la podemos usar en cadena. Eh, el operador int también, que nos permite saber si contiene o no un carácter en particular. La concatenación también es válida en cadenas. Las hemos estado usando constantemente. Por ejemplo, yo podría tener una cadena usamos el símbolo de más como el operador para la concatenación. Y eh, a final de cuentas tiene una funcionalidad similar a lo que es concatenación en listas. La repetición también es válida, es decir, nosotros podríamos repetir esta cadena las veces que queramos. 3 veces, por ejemplo. Y bueno, para comparar una cadena con otra, podemos, eh, ya que está constituido únicamente por caracteres, podemos compararlas unas con las otras directamente. Y al igual que con los escalares, lo que serían los enteros, los reales y algunos otros operadores, algunos otros tipos de datos, podemos usar menor, mayor e igual. Es decir, menor cuando esto nos permite saber si una cadena está alfabéticamente, eh, si está primero en orden alfabético, si está después, o si una cadena es exactamente igual a otra. Por ejemplo,
Vamos a poner Orán. Entonces, Orán es menor que Payogasta, así que tendríamos... Voy a poner esto. Y como vemos me da verdadero. Porque Orán si está en el alfabeto primero que Payogasta. El alfabeto es menor alfabéticamente. Caso contrario, mayor, por ejemplo, nos daría false. Y bueno, y evidentemente no son iguales, así que también nos devolvería un falso. Bueno, em, las cadenas, nosotros podemos utilizar diferentes métodos para modificarlas o obtener una nueva cadena a partir de estas, em, si es que necesitamos cambiar el formato de las mismas. Dado que eh, dado que son inmutables, nosotros vamos a tener que, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, una cadena con todas sus letras en mayúscula, eh, o cambiar una letra en particular de esta cadena, vamos a tener que generar una nueva, porque no podemos cambiar la original, es inmutable. Disculpen si si vuelvo a repetir lo mismo, pero es que es importante no confundirlo, y es lo que, este es el hecho que diferencia una cadena de caracteres eh, a una lista de caracteres. Entonces, por ejemplo, usando el método upper, nosotros podríamos tener, entonces tenemos una cadena 2 que va a ser cadena 1.upper. Y bien, como vemos, modifica la cadena original. Em, También tenemos el método lower, si es que necesitamos mostrarla en minúscula. En este caso podremos hacer cadena 2.lower, y entonces esta cadena que habíamos convertido en mayúscula la volvemos a convertir en minúsculas. Y bien, entonces con esto podemos cambiar el formato de nuestras cadenas si los necesitamos. Bien. Eh, las cadenas también, por ejemplo, cuentan con el método title, que devuelve la primera letra de cada palabra en mayúscula, o el método capitalize, que toma una cadena y devuelve una nueva cadena, pero con la primera letra en mayúscula, pero solo de una palabra, no de todas. Me, me voy a explicar mejor aquí. Aquí tenemos cadena.capitalize.
Bien. Y ahora, espera un segundo, voy a limpiar esto. Voy a hacer algo más de zoom. Entonces, tenemos esta cadena originalmente, que es Buenas tardes, Payogasta. Y usando el método title, entonces obtenemos el formato de título. Toda la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y bueno, y el método capitalize nos da el formato de oración. O sea, solamente la primera la convertiría en mayúscula. Muy bien. Eh, Otras operaciones que podemos utilizar serían la búsqueda, que nos permite buscar una subcadena dentro de la misma. Es decir, nosotros podríamos buscar, por ejemplo, la palabra Payogasta dentro de nuestra cadena original. Esto voy a comentar. Y entonces yo podría buscar eh, perdón, yo podría obtener una subcadena, disculpen, yo podría obtener una subcadena a partir de una cadena, eh, delimitando sus índices. Es decir, tengo que poner aquí los extremos de los cuales voy a obtener esta subcadena. Por ejemplo, yo quisiera de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Me voy a llevar el espacio también. Y la primera letra de tardes. Y bueno, y obviamente tenemos que... ahí está. Vamos a mostrar esto. Segundo. Es que me está faltando aquí. Ahora sí. Subcadena es igual a... de posición 0 a posición 8, habíamos dicho. Uy. Y bueno, y printeamos subcadena. Ejecuto de vuelta. Y bueno. Bueno. Aquí obtengo -1. Aquí obtengo un -1 porque no, no existe una cadena de las mismas proporciones en este intervalo. Entonces, yo podría buscar esto. Entonces, mi subcadena empezaría desde la posición 0. No sé si se entiende, creo que no me he explicado muy bien en este momento, pero bueno, find nos permite encontrar índices. Entonces, nosotros podemos buscar una subcadena dentro de otra cadena más grande, y podemos delimitar sus índices. O sea, en este caso buscaría la palabra buenas desde la posición 0 hasta la 8. Eh, en el caso original yo le mandaba la misma cadena, y puesto que esta es más grande que... Este tiene más elementos que 9, entonces me devuelve un -1. O sea, -1 es que no ha encontrado el elemento, que no ha encontrado esta subcadena, y por tanto no me devolvería nada. O sea, no podría ubicarla. Yo podría usar len de cadena y buscar la palabra tardes. Entonces, busco en toda la cadena completa, ya que voy hasta la última posición.
y busco la palabra tardes. Y me devuelve el índice 7, que es donde comienza esta palabra. Otra vez, si buscara, por ejemplo, eh, me devuelve -1. Si buscara oral, porque no se encuentra dentro de la cadena original. Eh, Creo que se entiende, no es muy difícil de utilizar ese método. No sé si tienen alguna duda con eso. ¿No? Ok, continúo. Bueno, también podríamos determinar la frecuencia de una cadena. Entonces, con esto podríamos ver cuántas veces se repite una cadena dentro de otra, por ejemplo. Por ejemplo, yo podría buscar, por ejemplo, una cadena, una vez más, dentro de todo el intervalo, y mostrar cuántas veces se repite. Y como vemos, la palabra muy se repite 2 veces dentro de la cadena que le ingresé originalmente, lo cual es correcto, así que puede ser útil en ciertos casos cuando haya que recorrer algún texto en particular. Por ejemplo, podría buscar, no es más, una palabra que no se encuentra dentro de la misma, entonces tiene 0 repeticiones. Eh, También algo que nos puede ser útil es eliminar los espacios en blanco al principio y al final de una cadena. Esto nos permite el método strip. Entonces, podremos tener esto. Por ejemplo, una cadena limpia sería cadena.strip. Y se eliminaron los espacios en blanco. Voy a printear la cadena original para que vean el cambio. Y aquí también habría espacios en blanco. Eh, bueno, también hay otros métodos, por ejemplo, como start with, que nos permite cambiar la primera letra con la que empieza una cadena. Eh, y bueno, y hay muchos otros más, en verdad. Las, las cadenas y también las otras colecciones que hemos visto tienen muchísima funcionalidad y si ustedes buscan lo suficiente pueden encontrar de todo. O sea, por lo general, mucho de lo que vemos ya, muchas de las operaciones más necesarias, más comunes, ya se han implementado antes y a veces solo es cuestión de buscar. También podemos crear nuestras propias soluciones y eso sería más o menos lo que estamos viendo ahora dentro del taller. Así que, bueno, en principio nosotros les traemos algo de funcionalidad para que puedan ir iniciando en lo que sería Python y ya una vez tenemos comprendido los tipos de datos elementales, ya podemos trabajar eh, en problemas particulares, que es lo que vamos a ver después. Vamos a ver un par de ejercicios más y luego nos vamos a centrar en ejemplos más complejos. Así que de momento vamos tranqui. Eh, bueno, eh, ¿por qué no usamos siempre listas? Como vimos al principio de la clase, las listas, eh, las listas son mutables. No tienen un tamaño definido, pero si están indexadas,
poner cualquier elemento que queramos. De hecho, podemos hacer insertar listas dentro de listas si queremos. Son, son un tipo de dato muy flexible. ¿Qué ocurre? A veces no queremos modificar, no queremos modificar estas listas. Entonces, eh, en el caso de las cadenas, si tuviéramos una secuencia de caracteres para representar un texto y utilizáramos una lista, corremos el riesgo de que se modifique la misma. Y podríamos insertar dentro de esa lista o modificar un elemento dentro de esa lista, eh, el cual no sea un carácter. Y eso sí es un problema. Entonces, cuando trabajamos por contexto, por lo general, utilizamos cadenas. Muy bien. Eh, y ya que las listas tienen las cadenas tienen una funcionalidad similar a una lista, eh, podemos hacer conversiones entre ellas si es que lo necesitáramos. Entonces, no nos vemos forzados a utilizar, no nos vemos forzados a utilizar listas siempre para todos los tipos de datos y no nos vemos siempre forzados a utilizar cadenas cuando tenemos que trabajar con caracteres. Podemos convertirlo perfectamente en una lista si no es el caso. Eh, entonces, si tenemos una lista de caracteres, podemos convertirlo. Nosotros podemos convertir una cadena a una lista de caracteres mediante la función list. Muy bien. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, mi lista, eh, eh, perdón, era el caso contrario. O sea, si yo tuviera, yo podría convertirlo perfectamente en una lista mediante list. Entonces, esto sería y ahora muestro la cadena y la lista. Bien. Entonces, este texto lo tengo representado como una cadena y también como una lista de caracteres. Como ven, tienen funcionalidad similar, pero eh, no son lo mismo. Entonces, dependiendo de la situación, ustedes elegirán cuál de los dos necesitan. Bien. Eh, si tuviéramos el caso contrario, por ejemplo, si tuviéramos, lo voy a escribir acá abajo. Bien. Yo podría convertir esta lista de palabras, en este caso, o lista de cadenas, en, eh, en una en una única cadena. Entonces, yo debería hacer
disculpen. Entonces, comentar esto. Como vemos, aquí concatenamos, aquí unimos todos los elementos de esta lista y lo convertimos en una única cadena. Em, también, también podemos utilizar separadores y demás, pero eso tampoco habría mucho problema. O sea, la cadena inicial con la que, con la que invocamos al método join va a ser el separador que va a estar entre cada palabra de la lista. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, coma, como vemos, cada palabra tiene una coma insertada dentro de la cadena. Bien. Em, Seguiríamos con los ejercicios, así que no sé si tienen dudas hasta ahora más o menos de lo que vimos. Igual las diapositivas las subimos después, así que si quieren repasar o si quieren ver algún método en particular, eh, este es el momento. Ok. Bien. Tenemos tiempo todavía. Eh, bien. Eh, a ver, acá tengo 4 ejercicios ya preparados. No sé si prefieren uno. Eh, Personalmente, este es uno de los de los más clásicos. Uno de mis favoritos también. Determinar un palíndromo. Entonces un palíndromo sería una palabra que se lee igual a derecho al revés. No me olvido hacer zoom. Bueno, si nosotros quisiéramos determinar si una palabra es un palíndromo, entonces hay varias opciones para hacerlo. Por ejemplo, ta- eh, si nosotros quisiéramos, podríamos ir, dado que una cadena, eh, voy a escribir esta como ejemplo, dado que una cadena esté indexada, nosotros podríamos ir hasta la mitad de la cadena y si el primer elemento es igual al último, segundo elemento es igual al antepenúltimo y así hasta la mitad de la cadena, si son todos iguales, entonces sabríamos que es un palíndromo. Si no, también otra opción que pueden tener, otra forma de resolverlo sería generar una nueva cadena, eh, la cual sería inversa a esta. O sea, tendríamos otra vez. Uy. Y si son iguales, entonces sabemos que es un palíndromo. Ambas ideas son perfectamente válidas. Así que yo en particular creo que me voy a decantar por la primera. Tal vez podemos ver la segunda más adelante. Así que, bueno. Primero nos ingresaría en una cadena. Como dice el ejercicio, va una cadena. Bueno, una palabra. Ok. Y como dije, deberíamos recorrer toda la cadena
y no toda la cadena, sino hasta la mitad de la cadena, y entonces podríamos determinar si es un palíndromo. Muy bien. Entonces, por este caso, eh, en este caso voy a dividirla en dos a la cadena, me voy a quedar solamente con la mitad de su tamaño. eh, y la división es entera porque los rangos tienen que ser enteros. No puedo tener cinco letras en una palabra o 7 letras en una palabra y tener un índice que vaya a 2,5. Siempre son enteros. Así que entonces sería, si este carácter es igual ay, disculpen, acá voy a tener que usar un índice porque no estoy recorriendo la cadena como tal, sino que estoy iterando sobre ella. Entonces sería, mi carácter es igual a eh, cadena en la posición iésima. Entonces, vamos viendo un paso a paso. Por ejemplo, ven, voy a estar a mitad de la cadena y voy printeándolo. Entonces, ahora, si este carácter es igual al carácter que se encuentra en la posición opuesta, en el caso, en el caso inicial, nuestro índice es 0 y el tamaño de la cadena nos permite ir hasta el último. Vamos a tener un pequeño error. Eh, uy, oh, esto está bien. Es así. Eh, a ver, voy a limpiar esto para que lo puedan ver mejor. Eh, Así me explico. Bien. Si por ejemplo tenemos la palabra can, eh, pequeño error. A ver. Eh, bien. Si nosotros iteramos sobre esto, claro, es que acá hay un pequeño error. Lo estoy viendo. Ahora sí. Disculpen, había olvidado agregar este es el índice que tenemos que buscar. Es decir, nosotros tomamos los caracteres iniciales de la palabra, como habíamos visto al inicio, eh, y lo comparamos con el carácter de la cadena del lado opuesto. Entonces eso era lo que me estaba fallando. Eh, Printeamos true, por ejemplo.
y tenemos true, true, true. Es decir, N está siendo comparado con N, E está siendo comparado con E, U está siendo comparado con U. En cada instancia me devuelve verdadero. Lo podemos ver mejor si quieren. Y, y bien. Esto es al revés. Esto sería final. Bien. Bien. Entonces, para la primera iteración tenemos la primera letra de la palabra y la comparamos, la última letra de la palabra que es N, la comparamos con el inicio. N, N. E de Neuquén y U con U. Y bueno, y la del medio no nos interesa porque, dado que es impar la cantidad de, de caracteres en esta cadena, nos va a ser indiferente. Entonces, bien. Con esto podemos saber si una palabra es capicúa o no. Entonces, eh, ay, perdón. Es un palíndromo, no, disculpen, me estoy confundiendo con los números. Eh, bueno, ahí tienen una funcionalidad parecida. Los números capicúa tienen, en cierto sentido, un parecido con lo que serían los palíndromos, básicamente. Uno para caracteres y el otro para números. Aunque bien tendrían que iterar sobre una lista si es que quisieran eh, determinar si un número es capicúa o no. Eh, bueno, entonces, nosotros vamos a comenzar suponiendo que la palabra es un palíndromo. Eh, si por alguna razón uno de estos caracteres no fuera igual al carácter en el lado opuesto, entonces esta palabra ya no es un palíndromo. Entonces, es igual a falso. Y bien. Y luego printeamos sí. Bueno, muy bien. Bueno, ejecutamos una vez más. Ah, oh, ok, es verdad. Estos son. Ahí está. Acá agregué no, un paréntesis de más. Y bien. Como vemos, Neuquén sí es un palíndromo. Por ejemplo, volvemos a ejecutar. Por ejemplo, Salta. Salta no es un palíndromo, por eso me devuelve falso. Eh, muy bien, esto es una forma bastante sencilla de resolverlo, eh, aunque se puede mejorar siempre. Eh, en este caso yo estoy revisando para cada carácter, yo estoy comparando cada carácter con el último y solo me detengo cuando he terminado de comparar todos los caracteres. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en vez de ingresar el- la palabra Neuquén, yo ingresaba
eh, una palabra similar. No existe, pero no existe esta palabra, pero vamos a suponer que sí para este caso. Muy bien. Como vemos es falso, sí. Pero ¿qué ocurre? Yo comparé mi primer elemento con el último, el segundo con el siguiente y así todos hasta llegar a la mitad. Entonces, yo solo me di cuenta de que yo me di cuenta solamente de que no era Capicúa, no era, perdón, no era un palíndromo, disculpen, no era un palíndromo cuando llegué recién al último. Eh, y como vemos, perdemos eficiencia ahí. En el caso, por ejemplo, que yo hubiera hecho eh, con una M, por ejemplo, esto da falso, sí. Pero ¿qué ocurre? Yo solamente dejo iterar, yo solamente termino de iterar una vez que he recorrido todos los elementos hasta la mitad. Aunque el primer elemento no sea igual que el último, esto va a seguir corriendo. Entonces, aquí, eh, aquí hay un problema en cuanto a la eficiencia del código. No es una buena idea, no es una buena idea utilizar un ciclo for. Lo voy a ejecutar de vuelta. Y como eh, y bueno, en este caso estoy mostrando para cada elemento. Disculpen, esto está aquí. Ahí está. Aquí pueden ver la comparación. Eh, yo he, yo he probado en la primera instancia, en la primera iteración de este for, he probado que no son iguales. Pero yo continúo con mi código. Entonces, como vemos acá hay un error en cierto modo porque estoy realizando trabajo de más. Eh, la mejor opción hubiera sido utilizar un while. Entonces, yo podría iterar mientras eh, yo podría iterar mientras eh, me encuentre dentro de la mitad de los números y además, además que eh, siga siendo un palíndromo. Es decir, que esta condición que yo le he dado inicialmente siga siendo verdad. Si en algún momento, si en algún momento esto se convirtió en falso, eh, entonces voy a acabar el código en ese instante. Es decir, que no voy a seguir iterando si no es necesario. Ahora, vamos a ejecutar. eh, uy, acá hay un pequeño error. Sí, esto. Aquí no quité esto. Ahora sí. Eh, otra vez. Como ven, en este caso solamente iteré la primera vez. Comparé la primera letra con la última y vimos que no eran iguales, por lo tanto no va a ser un palíndromo. Cambiamos nuestra variable a false y terminamos el código. Bueno, eh, esta es una forma de determinar un palíndromo. Hay muchas otras, como le dije al inicio, podrían simplemente ahorrarse hacer todo este while e invertirlo. Eh, invertirlo es invertir una cadena es bastante más sencillo. Les voy a pasar el código este por si lo necesitan. Invertir una cadena es bastante más sencillo porque eh,
para invertir una cadena tan solo tenemos que hacer de una cadena. Es lo invertido. Y como vemos, invierte la cadena original. Entonces, en una línea de código lo invertimos. Entonces, solamente tendríamos que comparar, para determinar si es un palíndromo esta palabra, deberíamos comparar la cadena con el invertido. Y si vemos que no son iguales, decimos si es un palíndromo o no. Es una forma más sencilla de hacerlo. eh, pero esto solo lo podemos hacer porque Python nos provee de estos métodos, de esta función en el caso de reverse, que nos permite invertir fácilmente una cadena. Como ven, hay muchas formas, algunas más sencillas que otras. eh, pero bueno, quería mostrarles que a veces no es necesario rebuscarse tanto en el código, aunque es bastante sencillo en este caso, sino que tienen opciones a la mano. Python es bastante grande y las librerías que pueden añadir, además de lo que viene de forma nativa, pueden solucionar muchas cosas. Bueno, no sé si se entendió dentro de todo lo que es el ejercicio. No era muy complicado en sí la consigna, pero tal vez los mareé un poco al implementarlo. Ok, bien. Si quieren, al final les paso es un momento nada más y les paso la comparativa invirtiendo la cadena y comparándola. No es problema. De momento, vamos a ver otro ejercicio que ya van siendo las 5 y un último y ya los dejo libres. Igual hay mucho que ver. La idea era ver un poco lo que es las colecciones y repasar cadenas, así que terminamos con esto. No sé si les parece, si les quito un poco más de su tiempo. Bueno, el que calla otorga, así que vamos a resolver un último ejercicio y con esto terminamos. Em, Vamos a buscar uno más sencillo en este caso. Lo que sería el primer ejercicio es bastante sencillo. Es reflejar una cadena. Básicamente concatenaríamos, concatenaríamos la cadena invertida a la cadena original. Entonces, igual que como veíamos antes, invertir una cadena es fácil. Así que, dado una cadena inicial, la invertimos y luego la concatenamos. O sea que si tuviéramos eh, la cadena Payogasta, como se ve en este ejemplo, deberíamos tener esta cadena reflejada como resultado. Y bien, aquí es muy sencillo. En sí, eh, trabajan, intervienen tres cadenas dentro de lo que es el ejercicio. La cadena ingresada, la cadena invertida y la concatenación de las cadenas.
Eso lo digo solo como detalle porque, una vez más, las cadenas no son mutables, así que siempre que queramos tener una modificación en la misma, vamos a tener que generar una nueva. Bueno, em, perdón, copio el código y se los paso. Esto sería el ejercicio 1. Bien, con eso creo que ya podemos ir cerrando. Quedan algunos otros ejercicios por si los quieren ver. Estamos en WhatsApp por si tienen dudas sobre lo que sea. Em, y bueno, con eso ya podríamos ir cerrando. Camila, no sé si vos tenías algo más que decir. No, que vayan dejando la asistencia. Ok, ok. Bueno, Yo el ejercicio lo dejo pendiente para la última clase. ok, ok. Bueno, como ven chicos, no estamos viendo nada muy complicado. Es con lo que se comienza siempre. Una vez que aprenden los tipos de datos, ya a partir de ahí pueden desarrollar ejercicios más complejos. Hasta luego chicos.